Hey coders, bienvenidos al video de desarrollo web en el año 2020. En este video voy a darles una especie de introducción acerca de algunas tecnologías que vamos a estar hablando bastante y sobre todo voy a darles una especie de lista para que puedan saber qué tecnología continuar estudiando si ya conocen algo. En resumen, este video es tanto para aquellas personas que ya conocen algo y quieren saber qué podrían continuar estudiando, como también para aquellas personas que recién están empezando y quieren saber qué tecnologías podrían empezar a aprender este año. Este video es a modo genérico, así que no voy a poder ahondar en ningún tema, pero de nuevo es tan solo para darles una idea. Ok, antes de que les empiece a hablar de todas las tecnologías, de hecho voy a mencionar unas cuantas consideraciones acerca de este video. En este video voy a darles una especie de lista de tecnologías. No tienen que aprenderlas todas y no tienen que aprenderlas al pie de la letra. Este es tan solo un enfoque general. He visto muchos desarrolladores que siguen esta especie de línea o siguen esta especie de tema más o menos muy parecido a lo que les voy a mostrar. Y es por eso que voy a darles esta guía para que puedan ustedes también continuar con esos mismos temas y al igual que muchas otras personas poder convertirse en desarrolladores web. Ahora, en este video de nuevo no voy a poder profundizar, así que tómenselo como modo de conversación o modo de introducción o como quieran llamarlo. En este video tan solo voy a darles una idea acerca de qué se tratan tecnologías. Si les interesa alguna, simplemente googleenlo, búsquenlo y va a encontrar mucha más información. Cursos, libros y tutoriales tan solo acerca de ese tema que les interesa. Ahora, para convertirse en un desarrollador web, estos días es mucho más fácil y sobre todo también está relacionado con otras áreas. Es decir, si aprendes desarrollo web, no necesariamente tienes que quedarte en desarrollo web para siempre. Hay muchas otras áreas que luego vas a poder quizás cambiar o quizás extenderlo. Por ejemplo, hoy en día también se desarrollan aplicaciones móviles utilizando conceptos web, aplicaciones de escritorio, o se está integrando también conceptos como el de la inteligencia artificial o otro tipo de redes como blockchain, etc. Entonces hay cosas bastante interesantes y como esto cambia mucho, digamos la profesión de desarrollo web no se queda allí. Es algo bastante interesante de ver y algo bastante, digamos, dinámico. El enfoque también que les voy a enseñar no es una regla, es decir, lo que les voy a estar diciendo aquí no tienen que aprenderlo al pie de la letra, simplemente si algo les interesa, investiguenlo, apréndanlo y sobre todo llévenlo a cabo en la realidad, trabajen en eso, creen proyectos y demás, no se queden tan solo con la teoría. Y todo esto lo he aprendido gratis, es decir, gratuitamente. Algunas cosas también lo he complementado con la universidad o institutos, etc. Pero la mayor cantidad de temas o la mayor cantidad de información que he adquirido en estos últimos años, al final ha sido de manera gratuita. Algunas veces también he invertido en libros, eso ya depende de cada uno. Pero hay mucha información en internet. Incluso hay instituciones sin fines de lucro que les permiten aprender de desarrollo web sin pagar nada. Simplemente van a la plataforma, se inscriben y demás. Pero eso lo voy a dejar para otro video. Pero de nuevo pueden aprenderlo gratuitamente. Y finalmente, si aquí hay muchas tecnologías, obviamente no va a haber mucho tiempo para aprenderlas todas. Incluso toma muchos años aprender todas estas tecnologías que les voy a mencionar. De nuevo, no tienen que aprenderlas todas, simplemente investiguen o aprendan la que más les interesa y sobre todo las que más, digamos, diversión les genera. Porque de esta manera va a ser mucho más sencillo para ustedes poder aprender esto y no estresarse por eso, que les guste su trabajo. Ok, muy bien, con todo esto dicho, ahora sí vamos a empezar. ¿Por qué desarrollo web? Bueno, desarrollo web es básicamente acerca de crear aplicaciones que funcionan utilizando el protocolo de la web, que es el protocolo HTTP. Si nunca has escuchado este protocolo, no hay ningún problema, porque al final es un protocolo bastante famoso y hay unos conceptos técnicos, pero la mayor cantidad de conceptos técnicos no se aplican cuando desarrollamos aplicaciones. En resumen, el desarrollo web es acerca de crear aplicaciones que están relacionadas con la web. Por ejemplo, una aplicación web, por ejemplo, una aplicación móvil que funcione con conceptos web. Ya eso lo voy a tocar más tarde, pero por ahora simplemente ten la idea de que el desarrollo web trata acerca de desarrollar aplicaciones para la web. Ahora, esto es interesante porque a diferencia de otro tipo de, digamos, de desarrollo, puedes ver en pocas semanas o poco tiempo de aprendizaje algo práctico, algo que hayas creado por ti mismo. Esto es bastante útil si quieres empezar a ser un desarrollador independiente o freelancer. Yo conozco muchas personas que no han tenido trabajo y han aprendido desarrollo web y con eso han obtenido un trabajo que les gusta y al final se ha vuelto en un negocio bastante lucrativo. Luego también con esa misma experiencia podrías aplicar un trabajo. No necesariamente tienes que ser un trabajador independiente, también podrías aplicar un trabajo. Hay muchos trabajos que lo que más importa es ver tu portafolio o tu conjunto de proyectos que ya hayas desarrollado antes y de esa manera te pueden contratar.
Otra forma también es desarrollar tu propio negocio. He visto a muchos desarrolladores que han creado sus propias aplicaciones y ellos mismos lo mantienen y la aplicación les genera ingresos, ya sea porque sus usuarios se suscriben con un pago mensual o porque venden algo en internet o porque básicamente aplican lo que han aprendido y generan un modelo de negocio. Es decir, crean sus propios negocios. Antes teníamos que comprar, por ejemplo, un local o teníamos que alquilar un local, comprar productos físicos. Hoy en día también existen los productos virtuales y los servicios virtuales. Y si sabes desarrollar, puedes controlar perfectamente tu negocio. Esto es otra opción. Y finalmente también puedes escribir código o aprender de desarrollo web como hobby. Por ejemplo, en mis ratos libres, cuando yo no programo para un proyecto, para, digamos, un trabajo real, pues también creo mis propias herramientas que me ayudan a administrar mi tiempo, herramientas que me ayudan a acordarme de algunas cosas, etc. Todo esto lo desarrollo gracias a que sé cómo crear programas, entonces trato de resolver mis propios problemas de la vida real, mis propios problemas cotidianos. Entonces también es otra opción. Aquí tienes muchas razones de por qué desarrollo web, pero básicamente puede ser un trabajo más, así de simple. Ok, entonces ahora las bases. Para aprender desarrollo web necesitas unos cuantos conceptos básicos. Si quieres empezar, te recomiendo que empieces aprendiendo HTML, CSS y JavaScript. HTML es una tecnología o un lenguaje, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado que te permite poder crear textos. Es decir, es un lenguaje que te permite crear documentos o textos. Estos textos son bastante sencillos de poder crear, son reglas muy básicas. Y gracias a HTML vas a poder crear documentos que van a poder ser pintados en un navegador. Es decir, los navegadores web no hacen más que leer HTML. Y con HTML vamos a poder crear sitios web. Esto es sumamente sencillo e incluso muchos niños aprenden a crear sitios web porque no es algo complicado, no lleva mucha lógica, no lleva programación ni nada de eso. Es tan solo reglas básicas que te permiten poder crear documentos. Es como crear un documento de Word, puedes pensarlo así. Ahora, con HTML tan solo creamos un documento. Con CSS, que es otra tecnología, necesitas esta tecnología para poder estilizar ese documento. Es decir, con HTML tan solo creas un documento con texto, pero tú quieres tener colores, imágenes, quieres agregar animaciones, que luzca como una página web o como un sitio web. Bueno, con CSS puedes hacer eso. Entonces aquí tenemos las dos bases bastante conocidas del desarrollo web, que es HTML y CSS. Muchas personas creen que esto es todo lo que hay en desarrollo web, pero van a ver que hay muchas cosas relacionadas en desarrollo web. Ahora, esto es tan solo para crear páginas que vemos a diario, blogs, sitios web informativos, que se has entrado a la página de alguna empresa y has visto su sitio web. Bueno, con eso se crea con HTML y CSS. Estos son los fundamentos de la web y sobre todo el internet utiliza esto de una u otra forma, desde las aplicaciones pequeñas, de nuevo como los blogs o sitios web que visitas, hasta redes sociales grandes como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Son fáciles de aprender, de nuevo hasta niños lo pueden aprender y son estándares web. Los estándares web significan que no importa en qué navegador lo ejecutemos, se van a ejecutar exactamente igual. Es decir, no importa si utilizamos Chrome, Firefox, Opera, Safari, si has creado una página web, esta se va a ver exactamente igual en todos los navegadores. Bueno, en resumen, se van a ver igual. Hay una cosita que otra cosa que digamos que hay que prestar atención, pero en resumen se van a ver exactamente igual, porque son estándares. Ahora, ¿qué hay con esto de JavaScript? Bueno, si HTML nos permite escribir el documento y CSS nos permite estilizar el documento, JavaScript, ¿qué nos permite hacer? Bueno, hay ocasiones en que quizás has visitado una página y has visto una animación cuando mueves el cursor, o quizás has visto un slider, o quizás has visto algo vistoso, o quizás cuando tipeas mal en un formulario ves una especie de mensaje de advertencia para que lo corrijas. Bueno, para hacer eso se necesita lógica, se necesita ejecutar lógica de programación. Y es allí donde entra JavaScript, que es un lenguaje de programación dentro del navegador. HTML, CSS y JavaScript, los tres son estándares web. Es decir, que todos los navegadores que nosotros ya tenemos instalado en nuestro computador o en nuestro móvil pueden ejecutar estas tres tecnologías. Y estas tres tecnologías nos permiten crear páginas web. Y es por eso que es necesario empezar por aquí. Ahora, muchos otros desarrolladores no consideran necesario empezar con estas tecnologías, pero de nuevo, en este video te estoy dando, digamos, el enfoque general o el camino típico que sigue la mayoría de personas. Así que te recomiendo que puedas empezar con HTML, CSS y JavaScript para que puedas crear páginas sencillas. Una vez lo domines, vas a poder empezar a crear cosas bastante interesantes y venderlas, o poder trabajar para alguna empresa, digamos como desarrollador frontend. De hecho, eso es lo que voy a hablar dentro de algunos minutos. Ahora, HTML y CSS son tecnologías simples,
Pero el que sean simples no significa que puedan hacer cosas tan solo fáciles. También puedes llegar a hacer cosas complejas. Por ejemplo, puedes crear sitios bastante vistosos con reglas de CSS bastante complicadas y sitios que requieren un diseño previo. Es decir, que a pesar de que sean tecnologías simples, puedes llegar a hacer cosas bastante vistosas y bastante complicadas. Si quieres empezar con HTML, lo primero que vas a aprender son algo llamado las etiquetas o los tags. Las etiquetas son simplemente una especie de reglas que utiliza HTML para definir, por ejemplo, cuál es el título, cuál es el párrafo, cuál es la imagen, cuáles son los enlaces, etc. CSS también tiene sus reglas y cada uno necesita su tiempo de aprendizaje porque en algunos casos vas a memorizarlo. De hecho, si vas a memorizar completamente las reglas, no te recomiendo que hagas completamente eso, sino que trates de entenderla. Eso es mucho más importante. E incluso hay muchas otras carreras, por ejemplo, como el hacking, por ejemplo, que también recomiendan aprender HTML si estás empezando, porque te da la idea de cómo es aprender a programar después. Es decir, que HTML, para poder aprender HTML necesitas memorizar un poco, aplicarlo, volver a aprender y repetir el proceso. Entonces este es un proceso bastante parecido al de aprender a programar. Aquí de nuevo no estamos hablando de programar todavía, tan solo estamos hablando de crear sitios web, páginas web bastante simples, pero a futuro este mismo proceso de aprendizaje lo puedes aplicar en otras cosas. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Ok, y luego también otra cosa importante con esto de HTML y CSS son los navegadores web. Cuando empiezas a crear páginas, el poder probar esas páginas va a ser un asunto importante, porque vas a querer saber cómo tus usuarios ejecutan esa página o cómo lo están viendo. Y es por eso que es mejor que conozcas muchos navegadores. Por ejemplo, Google Chrome, Firefox, Mozilla, Safari, Opera, Brave, Vivaldi. Hay muchos navegadores. Algunos están basados en Chromium o otros están basados en otros motores, pero al final todos comparten las mismas reglas. Cada uno tiene sus características, pero al final es muy importante saber cuáles son las diferencias entre ellos para poder conocer mucho más de la web. Ahora, aparte de todo esto, con esto tan solo estás creando páginas web. Pero una vez ya aprendas a crear páginas web sencillas, el siguiente punto o el siguiente tema que deberías empezar a aprender es el diseño web responsivo o Responsive Web Design. El diseño web responsivo trata acerca de cómo adaptar una página a distintos tamaños de pantalla. Hoy en día nosotros tenemos móviles, tenemos tablets, tenemos dispositivos de distintos tamaños. Cada uno de estos dispositivos ejecuta un navegador. Y si abres una página en estos navegadores, si la página es demasiado grande, pues vas a tener que scrollear o navegar con el dedo en la pantalla o distintos tipos de métodos de navegación. Bueno, hoy en día lo que se prefiere es que si tienes una página, esta se adapte a distintos tamaños de pantalla para que el usuario cuando visite tu página lo vea en el tamaño de pantalla adecuado. Por ejemplo, si creas una página web, esta debería verse como una especie de aplicación dentro del aplicativo móvil o dentro del dispositivo móvil. O si lo visitas de una tablet, la página debería verse un poco más compacta para que pueda entrar en toda la pantalla. Es decir, ir acomodando nuestras páginas web para que se adapten a cualquier tamaño de pantalla. Para hacer esto, en la práctica, se utilizan conceptos como viewports, media queries o una técnica también llamada como mobile first. El mobile first no habla más que de empezar a desarrollar una página desde el tamaño de pantalla de un móvil y luego empezar a desarrollar los restos de tamaño de pantalla para dispositivos más grandes. Entonces aquí tienes varios conceptos que estudiar si ya conoces lo básico. Ahora, en cuanto a CSS también tiene sus complejidades, no es tan solo agregar color o crear una navegación. CSS también tiene otras cosas que van a ir agregando durante los años y por ejemplo en los últimos años agregaron conceptos como grid y flexbox. Grid es tan solo una grilla, una cuadrícula en donde te permite posicionar elementos. Flexbox son una especie de reglas que te permiten también posicionar elementos, pero dependiendo en una especie de fila o dependiendo de cómo quieres entrar un elemento, etc. Al final ambas reglas son importantes porque son reglas que están relacionadas con el CSS moderno o con la regla de estilizar un sitio web utilizando tan solo estándares web, sin ninguna especie de, digamos, estilo adicional o de una herramienta externa. Luego también tenemos otros conceptos como Custom Properties, CSS Variables, etc. Pero de nuevo, CSS tiene sus propios conceptos y como va cambiando continuamente es necesario estar al día porque estos nos permiten escribir o desarrollar sitios web de una manera mucho más sencilla sin utilizar frameworks. De hecho, un concepto que va a ayudarte a pasar al siguiente nivel de CSS es entender muy bien cómo funcionan todas estas reglas. Porque si entiendes muy bien cómo funcionan todas esas reglas, te van a permitir crear tus propios estilos, tus propias hojas de estilos. Por ejemplo, hay muchas personas que conozco, muchos desarrolladores, que utilizan sus reglas de CSS propias.
Es decir, ellos no utilizan ninguna biblioteca externa porque ellos mismos han creado las suyas. Es decir, no utilizan framework ni nada de eso porque ellos mismos han creado sus propias reglas. Es decir, cuando ya conozcas muy bien CSS, vas a poder reutilizar lo que ya conoces para que cada vez que crees un proyecto nuevo no tengas que crear tus propias reglas otra vez, sino reutilizar lo que ya has escrito previamente. A eso se le conoce básicamente como la reutilización de código, o simplemente piénsalo como código ya escrito que puedes volver a usar. Y escribir estas reglas con CSS puro es completamente posible, es súper factible. Pero también hay mejoras o hay otras herramientas que te van a ayudar a hacer tu trabajo más fácil. Es aquí donde podrías también conocer otro concepto o otra herramienta llamada los preprocesadores de CSS. Los preprocesadores de CSS son herramientas que te van a ayudar a escribir tu código de CSS de una manera mucho más limpia y mantenible. Esto es así porque CSS al día de hoy, si bien tiene características nuevas, no están disponibles en todas las versiones de los navegadores. Entonces tienes que estar muy atento o tienes que saber cuándo utilizar una regla y cuándo no. Pero con los preprocesadores de CSS puedes utilizar cuantas reglas se te pasen por la cabeza, puedes utilizar todo lo que te proveen estos preprocesadores y al final ellos se van a encargar de convertir todo ese código a código estándar de CSS. Esto es muy útil porque de esta manera vas a poder crear tus propios estilos complicados, pero de una manera sencilla. Preprocesadores bastante famosos estos días son Sass y PostCSS, otros también son Less y Stylus. Pero Sass es probablemente el preprocesador más popular al día de hoy, así que si vas a aprender un preprocesador de CSS, te recomiendo utilizar Sass. ¿Qué es lo que te ofrece Sass? Bueno, te ofrece nesting, variables, un lenguaje alternativo para poder escribir código CSS de una manera mucho más sencilla, sin abrir y cerrar llaves y puntos y comas y todo aquello. Y también te ofrece herramientas para poder minimizar el código, es decir, comprimir el código, hacer que luzca menos pesado. Y todo esto es importante cuando creas sitios web reales. Entonces con esto ya tienes una especie de idea bastante básica acerca de qué necesitas aprender y lo que te va a permitir aprender todo esto, crear tan solo sitios web pero profesionales. Ahora, una vez ya tengas las bases de cómo funciona HTML, CSS y JavaScript, lo siguiente sería pasar un framework de CSS. Los frameworks de CSS hoy en día ya no son la principal opción, pero aún así son bastante utilizados. Por ejemplo, un framework de CSS bastante popular es Bootstrap, otro es Materialize, otro es Vulva o Semantic, pero existen muchos en realidad, incluso existen tantos que me daría para un solo video hablar de ellos. Pero si quieres aprender de un framework te recomendaría que empieces con Bootstrap porque es bastante popular y vas a encontrarlo mucho mencionado en la web. Ahora, ¿por qué ya no son tan populares como en años anteriores? Bueno, la razón es que CSS ahora tiene conceptos como Grid o Flexbox, entonces ya puedes empezar a obtener los beneficios de frameworks como Bootstrap sin la necesidad de agregarlo. Entonces, como los estándares web van avanzando, van solucionando todas esas carencias que te van dando otras herramientas o que te van solucionando otras herramientas, y de esa manera ya no tienes que utilizar Bootstrap, ya no tienes que utilizar Foundation. Aún así, de nuevo, si quieres empezar a conocer muy bien la web, te recomiendo que por lo menos aprendas un framework y entiendas de qué se trata. No te digo que te vuelvas experto en un framework, simplemente que veas de qué se trata para que luego cuando entres en algún proyecto puedas saber muy bien de qué se trataba todo esto en el pasado. Ahora, aparte de los frameworks de CSS, obviamente el lenguaje JavaScript es un tema en sí mismo. Tan solo aquí estamos hablando de páginas web, pero en algún punto vas a querer hacer más. Ya no tan solo vas a querer crear páginas con navegaciones y imágenes, sino vas a querer crear animaciones, crear interactividad con el usuario, que vas a querer manejar cuando el usuario da un clic, querer hacer una animación, traer datos de otras páginas, etc. Que vas a querer hacer cosas más complicadas. Para eso se necesita un lenguaje de programación. Y todos los navegadores, así como leen HTML y CSS, también leen JavaScript. Entonces JavaScript se vuelve un lenguaje muy importante cuando hablamos de desarrollo web. En este caso estamos hablando del desarrollo web para el navegador, para crear páginas. Pero aún así es necesario aprenderlo. ¿Qué es JavaScript? Bueno, es un lenguaje que funciona en el navegador, que fue creado desde el año 95 y al día de hoy es el lenguaje más popular que hay. No es porque sea el mejor lenguaje, sino es porque la web es un entorno muy popular estos días. Es un lenguaje y por lo tanto necesita también su tiempo de aprendizaje. Ahora, yo te recomiendo que aprendas el lenguaje, que no aprendas todavía frameworks ni bibliotecas, aún. Cuando ya domines muy bien el lenguaje, o al menos tengas una idea de qué se trata y domines sus conceptos básicos y reglas básicas, su sintaxis básica, ya vas a poder pasar a un framework o una biblioteca y vas a manejarlo bastante bien porque entiendes los conceptos.
Conceptos que debes aprender en JavaScript son los tipos de datos, las funciones, el control de flujo o cualquier otro concepto relacionado con las bases, bucles, etc. Luego, una vez ya conozcas las bases de la sintaxis de JavaScript, lo siguiente sería aprender los eventos del navegador. El navegador en sí tiene varios eventos. ¿Qué son los eventos? Bueno, son códigos que se ejecutan cuando pasa algo. Por ejemplo, cuando un usuario da un clic dentro del navegador, es un evento. Cuando un usuario navega dentro del lienzo del navegador, dentro del cuerpo del navegador, pues también es un evento. Cuando el usuario simplemente arrastra una imagen dentro del navegador, también es otro evento. Entonces, todos estos eventos vamos a ir manejándolos con JavaScript. Es decir, JavaScript, en resumidas cuentas, nos permite programar el navegador, nos permite controlar una página o una pestaña del navegador. Y es lo interesante del lenguaje, que podemos crear verdaderas aplicaciones utilizando tan solo lo que ya conocemos, HTML, CSS y por supuesto es el lenguaje. Una vez ya conozcas los conceptos de los eventos del navegador, vas a poder pasar luego a cómo solicitar datos de otras aplicaciones o sitios web. Por ejemplo, supongamos que quieres desarrollar un sitio web en donde quieres mostrar las últimas noticias. Obviamente esas noticias tienen que venir de algún lado, entonces tienes que solicitarlas. Bueno, para eso se utilizan conceptos como Ajax, Fetch y JSON. Ajax hace referencia al nombre Asynchronous JavaScript and XML. Esto hace referencia a la manera de poder solicitar datos desde otra aplicación o otro sitio web y mientras van llegando que nuestra aplicación vaya haciendo otra cosa. Esto es lo más típico hoy en día de cómo funcionan de nuevo aplicaciones como Facebook, Instagram o YouTube. Cada vez que nosotros reproducimos un video o posteamos una nueva imagen o una nueva foto en esa red social, pues al final estamos haciendo uso de Ajax de una o cierta manera. Luego también tenemos conceptos como Fetch, que es una API del navegador. Esto de la API suena complicado, pero puedes pensarlo de esta manera. Es como una porción de código que está dentro del navegador que te permite solicitar datos a servidores o sitios web externos, a otros sitios web. Y JSON, que también es otro concepto que vas a escuchar mucho en tu vida como desarrollador, que hace referencia a JavaScript Object Notation. Esto quiere decir que vamos a tener una manera de estructurar datos y poder leerlos tanto para nosotros como también para aplicaciones. Esta es una manera tan solo de poder compartir datos o la manera que estructuramos datos que van a ser compartidos entre distintos tipos de computadores. De hecho, aquí hay muchos temas que estoy dejando afuera, pero de nuevo es tan solo para hablarles de lo que más podrían estudiar este año. Y luego, una vez ya conozcan la manera de solicitar datos, otro concepto que también van a querer estudiar es el concepto de la manipulación del DOM. DOM hace referencia al Document Object Model. Esto quiere decir que van a poder estructurar un documento de la manera que quieren. Por ejemplo, cuando visitamos un sitio web, nosotros ya tenemos una cabecera, un cuerpo y etiquetas dentro de ese cuerpo HTML. Bueno, con JavaScript nosotros podemos manipular ese documento, podemos crear más elementos, eliminarlos o simplemente sobreponer elementos o básicamente hacer lo que sea con el documento, es decir, poder generarlo. De hecho, esta es la manera en la que Facebook funciona o otro tipo de aplicaciones también. Por ejemplo, cada vez que das un clic en una navegación o visitas el perfil de una persona en Facebook, esto no es creado con HTML, eso se genera con JavaScript. Es decir, toda la página es creada con JavaScript. Y para hacer eso, obviamente se necesita conocer o al menos tener las bases de lo que es la manipulación del DOM. Es por eso que es otro concepto que te digo que deberías estudiar de manera básica al menos. Y finalmente, otro concepto es el de ECMAScript. ECMAScript estos días es indispensable si vas a desarrollar cosas reales. ECMAScript hace referencia a la manera de poder conocer las nuevas características que nos brinda JavaScript cada año. Es decir, cada año que pasa, JavaScript lanza nuevas características, integrando nuevas funcionalidades que nos hacen escribir el código de una manera más sencilla. Es decir, si antes escribíamos un código en 10 líneas, con una nueva versión de ECMAScript podemos escribir esas 10 líneas en 3 o en 4. Bueno, depende realmente del tipo de funcionalidad que estemos creando, pero básicamente ECMAScript nos ofrece nuevas maneras de escribir JavaScript y es por eso que es muy importante aprenderlo. Desde ECMAScript 6 hacia arriba es recomendable aprenderlo porque estos días es lo que más se utiliza cuando desarrollamos aplicaciones reales. Una vez ya tengamos nuestro sitio web con HTML, CSS y JavaScript, lo siguiente es desplegarlo, es empezar a publicarlo en internet. El despliegue o deploy hace referencia a la manera de colocar nuestro sitio web en un dominio y poder visitarlo desde cualquier lugar. Básicamente, publicar finalmente el sitio web.
hacer que finalmente pueda ser accesible desde cualquier lugar. Y para eso se necesitan dos cosas, se necesitan el dominio y el hosting. El dominio es el nombre, básicamente. El dominio es lo que obtienes cuando quieres visitar un sitio web. Por ejemplo, el dominio vendría a ser de Google, google.com. Mi dominio, por ejemplo, es fastweb.com. Hay otros dominios como por ejemplo youtube.com, instagram.com, twitter.com. Todos esos son dominios. Esos dominios se compran y aunque puede parecer algo costoso, realmente cuestan $10 o algo por el estilo. Cada dominio lo puedes comprar en sitios como Namecheap o Google Domains, que es lo que más utilizo. Por ejemplo, aquí podrías comprar el dominio misitioweb.com. Obviamente ese dominio ya debe estar tomado, pero existen muchos otros nombres que puedes comprar. Una vez tengas tu dominio, que cuesta aproximadamente $10, lo siguiente sería tener un hosting, un lugar en donde va a estar siempre disponible tu sitio web. ¿Por qué no simplemente tenerlo en mi computador? Bueno, tu computador sirve para desarrollar el sitio web, pero el sitio web necesita estar disponible siempre, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Obviamente tu computador no puede estar encendido todo ese tiempo. Es por eso que necesitamos alquilar otro computador que sí va a estar encendido ese tiempo. A eso se le conocen como los servidores o básicamente los computadores que podemos alquilar desde otras empresas. A estos servidores se les puede alquilar por un tiempo y cuestan también relativamente poco dependiendo de lo que quieras. Para subir una página web sencilla, por ejemplo, tenemos algo llamado los share hosting o los hosting compartidos. Los hosting compartidos no es más que un servidor que vas a estar compartiendo con otros usuarios. Obviamente, cada uno de estos sitios web no se conocen entre sí, son seguros, pero lo que hacen sí es poder dividir un servidor en múltiples partes para que sea mucho más barato para cada uno de los usuarios. En resumen, el share hosting te permite subir tu página por ejemplo, $6 al mes, $7 al mes o incluso menos. Hay hosting que cuestan $10 al año o algo por el estilo, dependiendo de lo que necesites. Servicios que ofrecen esto podrían ser, por ejemplo, Bluehost, HostGator o incluso Namecheap también. Ahora, esto es lo más básico. Si ya has creado una aplicación muy sencilla, quieres empezar a, no lo sé, registrar usuarios o algo por el estilo, luego otra opción también sería la nube. La nube es quizás el concepto que más se habla estos días porque hoy en día es bastante accesible y muy barata. Por ejemplo, tenemos servicios como DigitalOcean, Amazon Web Services, Heroku, entre muchos otros. También hay otro servicio que se está popularizando estos días que es el de el hosting o el hosting de sitios web estáticos. Por ejemplo, aquí podría entrar Netlify, GitHub Pages y otros servicios que nos permiten subir nuestras páginas como HTML, CSS y JavaScript y tenerlas disponibles con tan solo un par de comandos o tan solo con un par de tareas. Esto es lo más interesante estos días porque también hay algo llamado generador de sitios estáticos que les voy a hablar dentro de algunos minutos. Pero si no entiendes nada de lo que te digo, tan solo para subir tu página necesitas dos cosas, un dominio y un hosting. Por lo general el dominio te cuesta $9, el share hosting te cuesta $10 más y con eso ya tienes para un año de que funcione tu sitio en internet. Las otras opciones les estoy diciendo para otro tipo de aplicaciones o sitios web. Y finalmente otra opción también es tener tu propio servidor. Estos días incluso ya no es algo también tan difícil de acceder. Hoy en día muchas empresas que conozco compran sus servidores, los configuran con algún sistema Linux y los tienen en sus propios locales, en el propio lugar donde trabajan. Entonces esto también sería otra opción. Esto no es lo más factible en una aplicación real, principalmente porque no es escalable, es muy costoso realmente. En una aplicación real, de nuevo, si vas a desarrollar tu propio sistema interno para compartir archivos, correos y todo eso, eso es fácil. Pero si vas a manejar una aplicación en tu servidor, no es nada fácil mantenerlo a largo plazo. Entonces, de nuevo, esto es tan solo para aprender y si en todo caso ya estás empezando la web, puedes optar por cualquiera de estas soluciones. Te va a ser bastante fácil empezar con ellas. Finalmente, para acabar con esta parte del video, pues vamos a terminar con las herramientas básicas. Cuando eres un desarrollador web vas a conocer estas herramientas y estas son las que más vas a estar utilizando en tu día a día, cuando crees sitios y aplicaciones pequeñas que funcionen dentro de la web. Algo que vas a estar utilizando bastante es el editor de código. El editor de código es tan solo un programa que te permite escribir código. El más popular actualmente es Visual Studio Code, pero otros también podrían ser Atom, Bing, Emacs y muchos otros más. Luego también es importante conocer en qué sistema operativo estás desarrollando. Por ejemplo, personalmente yo utilizo bastante Linux, Windows no lo utilizo para desarrollar, pero otras personas prefieren Windows sobre Mac o Linux. Otra opción también es Mac, incluso algunas personas prefieren Mac sobre Linux o Windows. Al final, cada sistema operativo tiene sus asuntos, sus ventajas, sus desventajas,
Pero como los estándares web son accesibles desde cualquier, digamos desde cualquier base de sistema, pues al final si creas una aplicación, un sitio web, este va a poder ser ejecutado exactamente igual, no importa en qué sistema operativo estés. El asunto es cuando desarrolles, cuál te ofrece la mejor facilidad para ti para desarrollar. Así que no importa si estás en Linux, Windows o Mac, lo importante es que sepas muy bien qué es lo que estás haciendo. Luego, también otra herramienta que vas a estar utilizando bastante es un editor de imágenes, por ejemplo Photoshop o GIMP. Esto lo vas a estar utilizando bastante porque de vez en cuando vas a querer comprimir una imagen para que cargue rápido el sitio web, o quizás vas a querer cambiar el tamaño, editar algo para mostrar en tu página web, etc. Para esto se utilizan programas como Photoshop, que es pagado, es de Adobe, o GIMP, que es una herramienta alternativa a Photoshop y es open source y es gratuito. Si hablamos de diseño, pues también puedes empezar a conocer Adobe XD, Sketch, Figma o Drop.io. ¿Para qué se utiliza esto del diseño? Bueno, en muchas ocasiones el desarrollar un sitio web pequeño no requiere de mucho planeamiento. Pero cuando vas a crear un sitio web que está compuesto por muchas páginas y quieres establecer muy bien los diseños y te han pedido un adelanto de cómo va a lucir el sitio, bueno, los diseños entran bastante bien aquí para que puedas crearlos primero, mostrar a tu cliente qué es lo que vas a crear y luego, basado en ese diseño, poder crear realmente el sitio web. Es decir, es como crear el plano de una casa. Primero creas el plano y luego creas la casa. Bueno, básicamente el diseño es lo mismo. Creas primero el diseño del sitio web y luego creas el sitio web. Luego también otra opción que vas a estar escuchando bastante cuando estés desarrollando es esto del almacenaje en la nube. El crear proyectos van a ser necesario que en determinadas ocasiones almacenes, por ejemplo, información como fotos, información como documentos y todo aquello. Bueno, para eso puedes utilizar servicios como Google Drive o también Dropbox. Cada uno tiene sus planes también de negocios, pero lo importante es que tengas almacenados tus archivos en algún lugar. La razón de que se utiliza la nube es que si almacenas en la nube vas a poder accederlos desde cualquier lugar, tu móvil, tu computador y sobre todo cuando estés desarrollando desde cualquier otra máquina. Pero obviamente también puedes alojarlo localmente en un disco duro o en donde quieras. Luego también algo sí bastante utilizado estos días es GitHub. GitHub es la manera en la que nosotros almacenamos el código. Aquí ya no estoy hablando de simplemente almacenar archivos, sino el código en sí. Es decir, si tienes un proyecto como un sitio web o una aplicación web pequeña, bueno, vas a querer hacer cambios a lo largo del tiempo. Bueno, y ir almacenando esos cambios. Para eso se utiliza GitHub, que es tan solo un sitio web donde vas a poder almacenar tu sitio web y vas a poder manejar el código desde allí. Vas a poder ver cuáles fueron los cambios, etc. Y de hecho, relacionado a GitHub es otra herramienta también llamada Git. Git en sí es la herramienta que te permite controlar a lo largo del tiempo un sitio web. Aquí te estoy hablando de varios términos, pero básicamente Git y GitHub son de esas herramientas que están relacionadas. No son lo mismo, no es que las dos fueron creadas juntas, simplemente son herramientas que están relacionadas. Git es un sistema de control de versiones, te permite controlar tu sitio web a lo largo del tiempo. Ya tengo un curso de Git, si quieres saber de qué se trata y ya sabes escribir código, pues te recomiendo verlo porque de esa manera vas a poder aprender. Y GitHub simplemente es el sitio web que te permite almacenar tu código. Es como, digamos, Dropbox, pero para código. Ahora, no tan solo aquí queda, porque hay muchas otras herramientas que luego también vas a conocer cuando estés empezando. Por ejemplo, FTP. Cuando tengas tu sitio web, luego vas a querer subir o copiar tus archivos desde tu computador al servidor que has alquilado, al share hosting. Bueno, para eso se utilizan servicios como el de FTP, que te permite transferir archivos. De hecho, a eso se refiere el nombre, File Transfer Protocol, FTP. Y para hacer esto existen herramientas de FTP como por ejemplo FileZilla o plugins dentro de tu editor de código, etc. Son programas genéricos, simplemente te permiten copiar tus archivos al servidor. Luego, también otra cosa que va a estar relacionada bastante con todo esto es conocer muy bien la terminal. Cuando estés configurando tu servidor, quizás en algún momento vas a querer, configurar algo y vas a querer hacer que el servidor mejore su rendimiento o quizás eliminar alguna configuración o algo por el estilo. Bueno, para eso se necesita saber comandos de terminal. Esto no es indispensable al inicio, pero también podrías planearlo, aprenderlo si quieres controlar mucho mejor el hosting o el share hosting o el servidor que has alquilado o que estás pagando mes a mes. Esto es muy útil también a futuro, ya que luego de esta parte voy a mencionar también otros conceptos que necesitan sí o sí de la terminal. Ok, hasta aquí has podido desarrollar algunos sitios web. Luego, con este conocimiento de estas herramientas y sobre todo si los pones en práctica, vas a poder desarrollar sitios incluso un poco más elaborados. Pero con esto ya creo que podrías llamarte un desarrollador web frontend. Es decir, ya puedes desarrollar sitios web sencillos, e incluso podrías desarrollar tan solo las interfaces de los sitios web y pasárselo a otros desarrolladores.
Esto está más relacionado con otra carrera relacionada con esto del desarrollo de interfaces y la experiencia del usuario, pero aún así, si te gusta eso, también podrías dedicarte tan solo a diseñar interfaces. Eso vendría a ser otra área. Luego también podrías optar por recibir diseños de otros desarrolladores o diseñadores y pasar ese diseño de Photoshop, por ejemplo, a un sitio web real que está desarrollado con HTML y CSS. Al final depende de ti de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que has aprendido. Pero en resumen, el objetivo es crear un sitio web básico y con esto ya podrías empezar a tener un negocio muy simple, que es el de crear páginas web. Con esto podrías empezar. Me conozco muchas personas que hacen esto y lo hacen de manera freelance. Es decir, son trabajadores independientes que han aprendido a través de internet estas habilidades y hoy en día tienen un trabajo a partir de esto, tienen muchos clientes y demás. Obviamente, esto no es el mejor trabajo que podrías encontrar, ni tampoco el único, porque hay muchos más. Pero es una opción más. ¿Y por qué ya no es el mejor trabajo? Bueno, porque hoy en día también existen estas páginas que generan sitios web de manera automática. Por ejemplo, uno que ustedes mencionan bastante es Wix. Wix, por ejemplo, te permite tener una página web informativa de manera bastante rápida. Obviamente esto no tiene mucha ventaja sobre una página web creada desde cero, pero aún así es algo que muchas personas están optando por utilizar. Obviamente esto no es para un negocio grande o real, pero aún así de nuevo es una competencia al inicio. Entonces te recomiendo que no dependas tan solo de esto, busques también otras áreas en donde moverte, porque en futuro la web cambia bastante y siempre van apareciendo nuevas áreas, otras se van desfasando y demás. Así que te recomiendo que mantengas la mente abierta. Con esto al menos ya tienes algo con que empezar y ya tienes algunas habilidades que poner en práctica. Ahora pasemos al nivel 2, llamémosle. Como ya tienes las bases de qué es HTML, CSS y JavaScript, lo siguiente sería empezar a conocer muy bien una API del navegador. Conociendo una API muy bien, puedes desarrollar verdaderas aplicaciones dentro del navegador. Es decir, ya no tan solo crear páginas web, sino incluso crear juegos, crear aplicaciones en 3D, reproductores de música, poder tener almacenaje en la nube, comunicación en tiempo real, etc. Por ejemplo, esto es provisto por las APIs del navegador. Una API no es más que un pedazo de código que te permite interactuar con el navegador. Y en el navegador tenemos muchas APIs. De hecho, hay tantas que en este caso tan solo te voy a mencionar las que más podrías encontrar. Por ejemplo, una API bastante conocida es Canvas. Canvas te permite tener un lienzo dentro del navegador en donde vas a poder dibujar utilizando gráficos en 2D, incluso hasta en 3D. Estos gráficos te van a ayudar a poder desarrollar, por ejemplo, un juego dentro del navegador. Si alguna vez has visto uno de estos juegos que quizás para niños, quizás esto ha tenido que ser desarrollado con un lenguaje de programación. Y se utiliza HTML, CSS y JavaScript. Para desarrollarlo, obviamente se aplica cierto parecido con el desarrollo de videojuegos en el pasado, pero aún así vas a estar utilizando HTML, CSS y JavaScript para crearlos. Entonces este vendría a ser otra opción, conocer una API como Canvas. Luego quizás no te interese esto, te interese la manipulación de gráficos en 3D. Bueno, también existe WebGL, que es otra API del navegador, que te permite poder renderizar dentro del navegador. Esto es muy interesante si te interesa, por ejemplo, desarrollar un juego en 3D. Obviamente, aquí ya no estamos hablando de nada fácil, pero aún así puedes llevarlo a cabo. Otra cosa también podrían ser las típicas aplicaciones que están relacionadas con audio y video. Por ejemplo, si has utilizado Spotify, el reproductor dentro de la web, o si has utilizado algún otro reproductor como Bandcamp, por ejemplo, o los que están por ahí por la web. Bueno, todos estos reproductores necesitan de código de HTML, CSS y JavaScript para desarrollar la interfaz, para desarrollar la lógica y demás. Bueno, también podrías conocer esto del audio. Quizás podrías crear tu propio programa de edición de audio dentro del navegador, o también de video, ¿por qué no? Por ejemplo, YouTube o Netflix o Twitch, por ejemplo, utilizan bastante los conceptos de la API del video dentro del navegador. O por ejemplo, YouTube tiene su propio editor de video dentro del navegador. Web Storage también es otra opción, otra API. Web Storage es básicamente la manera de almacenar datos dentro del navegador. Esto es bastante utilizado cuando desarrolles aplicaciones y quieras almacenar uno que otro dato, por ejemplo, tu sesión de usuario, o si un usuario se ha logueado, almacenarlo allí, etc. Esta es solo otra opción más. Otra API también bastante utilizada es la API de comunicación. Por ejemplo, en el navegador tenemos WebSockets y WebRTC. WebSockets es básicamente utilizado en aplicaciones donde quieres, por ejemplo, notificaciones, quieres desarrollar un juego online o quieres simplemente tener una manera de transferir archivos en tiempo real. Otro protocolo o otra API es WebRTC, que es también una API que te permite comunicarte en tiempo real pero con conexión punto a punto.
Esto es muy útil si quieres tener un chat, por ejemplo, en tiempo real que transmita vídeo y audio. O también podrías desarrollar incluso hasta cierto tipo de lógica en un juego, ya que estamos hablando también de otro concepto de red. Otras APIs también son drag and drop, web components. Drag and drop es la manera de arrastrar y soltar elementos dentro del navegador. Esto ya no es nada novedoso, en el pasado lo fue, pero hoy en día es algo bastante típico utilizarlo. Web components es la manera de poder crear nuestras propias etiquetas HTML. Es decir, en el pasado nosotros teníamos que esperar al estándar para poder crear una etiqueta y que tenga la funcionalidad que esperábamos. Bueno, el estándar hoy en día es crear nuestras propias etiquetas. Con Web Components lo podemos hacer. Podemos encapsular HTML, CSS y JavaScript juntos y podemos utilizar o reutilizar estos componentes en la aplicación que queramos. Gracias a esto podemos tener componentes para poder tener, por ejemplo, un reproductor de audio, un reproductor de video o cualquier lógica que se te venga a la mente y encapsularla. Es decir, ya no tenemos que esperar al estándar, ya podemos crear nuestras propias etiquetas gracias a este concepto de Web Components, que también es otra API. Y luego también podemos empezar a conocer mucho más de los eventos que te había mencionado del navegador. Uniendo los eventos con las APIs vamos a poder crear verdaderas aplicaciones, pero de nuevo esto vendría a ser como el nivel 2, ya que requiere de más práctica y sobre todo conocer determinada API que te interese. Ahora, una vez conociendo esto de las APIs, luego vas a conocer muchas más herramientas que utilizas a diario, como frontend. Por ejemplo, vas a conocer extensiones para tu editor de código. Una extensión bastante popular es Emmet, que te permite poder tener autoincompletado dentro del HTML. Los colores para tu editor de código, plugins, etc. Otra cosa que también podrías hacer es tener atajos de teclados en tus programas de tu sistema operativo. Es decir, cuando, por ejemplo, utilizo bastante el sistema Linux para programar, por lo general tengo casi todas las aplicaciones con sus atajos. Es decir, yo no utilizo mucho el mouse cuando intento moverme o navegar o intento escribir código, ya que se pierde algo de tiempo navegando desde el teclado hasta el mouse. Entonces es mucho más rápido utilizar tan solo el teclado. Y obviamente este tiempo no lo notas al inicio, o incluso a algunas personas les molesta aprenderlo. Pero con el tiempo vas a ver que todo ese tiempo que has invertido en tu aprendizaje lo puedes ganar luego cuando evitas todos esos microtiempos, podríamos llamarle, o todos esos pequeños espacios de tiempo entre mover la mano del teclado y el mouse. Es decir, al final inviertes algo de tiempo para luego no perder tiempo. Básicamente eso te resuelven los atajos de teclado. Esto depende de cada persona, pero por lo general yo lo utilizo bastante. Luego, otra cosa que también podrías utilizar son los administradores de paquetes. Los administradores de paquetes como npm o yarn, por ejemplo. Estos administradores de paquetes te permiten descargar, como su nombre indica, paquetes o módulos o dependencias desde internet. Eso es muy útil cuando desarrolles aplicaciones, porque vas a tener una manera de poder volver a traer todo lo que necesita tu proyecto para funcionar. De hecho, esto es muy importante si eres un desarrollador web frontend, que utiliza muchas dependencias, bibliotecas, frameworks y demás. Y luego también conocer algo relacionado a los Task Manager. No te recomiendo que lo estudies a fondo, simplemente que te enteres de qué se tratan. Los Task Manager o administradores de tareas, como por ejemplo Gulp o Grant, son bastante útiles conocerlos porque fueron algo bastante utilizado en el pasado. Hoy en día ya no es lo principal, ya no son los que más se utilizan, pero aún así hay uno que otro proyecto que aún lo siguen utilizando, así que te recomiendo que al menos te enteres de qué se tratan. Básicamente los administradores de tareas te permiten poder, como su propio nombre indica, administrar las tareas o ponerlas, digamos, en paso a paso. Supongamos que en tu proyecto tienes muchas bibliotecas y quieres unirlas todas para que, no lo sé, pesen menos o quieres comprimirlas o algo por el estilo. Bueno, no tienes que hacerlas una a una. Con un administrador de tareas como Gal o Grant puedes decir, ok, primero copia esta carpeta, trae todos los archivos, comprímelos, únelos o sepáralos dependiendo de lo que quieras. Al final, estos administradores de tareas te ayudan, como su nombre indica, a automatizar tareas dentro de tu proyecto. Hoy en día ya no es lo más utilizado porque lo que se utiliza estos días son algo llamado los Module Bundlers, que son, por ejemplo, Webpack o Parcel. Webpack es el más utilizado hoy en día y es quizás el que debas aprender en este año, porque a pesar de que es algo complicado, es bastante utilizado por frameworks o bibliotecas que al día de hoy son bastante grandes. Así que es recomendable que puedas aprender Webpack, aún es bastante factible. Pero si en todo caso no te gusta todo esto de la complejidad de Webpack, también puedes utilizar Parcel. Si nunca vas a utilizar, por ejemplo, frameworks o algo por el estilo, Parcel es una buena opción, porque también te permite poder administrar tus dependencias, te permite poder ejecutar tareas, comprimirlas, tener un servidor de desarrollo y todo con uno que otro comando, no es tan complicado.
Y sobre todo, si ya sabes lo básico de tus sitios web y aplicaciones básicas, bueno, vas a querer conocer también de bibliotecas de JavaScript. Bibliotecas de animaciones, bibliotecas para hacer scroll, para manejar la entrada de los usuarios, para hacer validación, para hacer que tu aplicación se comporte como un dispositivo móvil, etc. Todas estas bibliotecas o todas estas porciones de código te van a ayudar a ir conociendo mucho más de la web. Así que también es recomendable que lo puedas ir aprendiendo a medida que vas aprendiendo todas estas otras herramientas adicionales. A partir de aquí creo que ya puedes empezar a conocer otras dos rutas más. Es decir, si te gusta mucho el frontend y quieres especializarte en ello, también podrías aprender lo que son los frameworks de JavaScript, frameworks como React, Angular o Vue. De hecho, te los voy a mencionar dentro de un minuto. O si quieres variar de área, también podrías empezar a aprender áreas del backend. El backend está conformado por lenguajes de programación, base de datos e incluso conceptos de redes. Pero todo esto lo vas a ir tocando poco a poco. Así que empecemos por una de estas rutas. Vamos a empezar por la ruta del frontend. ¿Qué pasa si quieres profundizar mucho más en el frontend y te interesan los frameworks de JavaScript? Bueno, podrías empezar a aprender React, Angular o Vue.js. React es una biblioteca de JavaScript que te permite poder crear interfaces. Angular es un framework que te permite desarrollar interfaces y Vue.js también es un framework que está entre los dos. Es muy pequeño como una biblioteca, o puede empezar muy pequeño como una biblioteca y puede crecer bastante como un framework como lo es Angular. Entonces tienes las tres variaciones. React, que netamente es una biblioteca, Vue, que es un framework, también podría ser una especie de biblioteca cuando lo utilizas con un enlace o una CDN, y Angular, que es netamente un framework. Estos tres son los más populares de internet y cualquiera que elijas realmente vas a poder hacer prácticamente lo mismo. Es decir, desarrollar una aplicación web que tenga funcionalidad muy típica o muy parecida a la de una aplicación de escritorio. Es decir, arrastrar y soltar, empezar a reproducir videos, empezar a manejar peticiones HTTP o peticiones de internet, etc. Esos tres son bastante utilizados en aplicaciones reales, como por ejemplo Facebook, Instagram o cualquier otro tipo de aplicación que hayas visitado antes, como por ejemplo un reproductor en internet, una página que te permite hacer login, te permite publicar, posts de un blog, etc. Es decir, puedes desarrollar prácticamente cualquier tipo de aplicación con estos tres. Ahora, otra opción estos días también es desarrollar utilizando JavaScript puro. Si te gusta mucho JavaScript y conoces los conceptos que ya te he hablado, pues también podrías utilizar los conceptos de JavaScript puro para crear tu aplicación. Pero obviamente vas a necesitar conocer mucho más de código, patrones de diseño, vas a necesitar conocer cómo estructurar tu código, herramientas para convertir el código. Todo esto ya internamente lo hacen los frameworks, pero si quieres hacerlo tú mismo también es otra opción. Por ejemplo, GitHub utiliza este concepto, utilizar JavaScript puro, y combinado con React en el servidor al final permiten desarrollar todo lo que nosotros conocemos como el sitio web de GitHub. Ahora, no son los únicos frameworks que existen. Por ejemplo, también hay otros frameworks como Preadd, Marco, Ember, Aurelia, Polymer o Stencil. Por ejemplo, Marco, Preadd y Ember y Aurelia son frameworks de JavaScript también. No son los más populares, pero aún así son bastante utilizados en sus empresas donde fueron creadas. Es decir, hay empresas que desarrollan su propio framework porque no quieren utilizar ni React, ni Angular, ni Vue. O hay otros desarrolladores que creen que React no les gusta su licencia o quieren hacerlo mucho más ligero y crean otro. Es por eso que se creó Preadd. Es decir, a partir de una variación, a partir de una especie de cambio que le hacen a un framework, van creando otros. Y hay muchos más. En realidad, incluso ustedes podrían crear su propio framework. Pero de nuevo, los más utilizados en la vida real, en los proyectos reales, son estos tres, son Angular, React y Vue. Ahora, aparte de todo esto, también hay, digamos, una especie de bibliotecas que te permiten crear componentes web. Hace algunos minutos te hablé de los componentes web, que es una manera de crear tus propias etiquetas. Bueno, si bien los puedes crear con HTML, CSS y JavaScript, y puedes empezar a ejecutar tus propias etiquetas reales en proyectos reales, otra opción también es utilizar bibliotecas que te permiten crear estos componentes. Por ejemplo, Polymer y Stencil. La razón de utilizar estas bibliotecas es porque te hacen el trabajo de crear componentes web de una manera mucho más sencilla y sobre todo que se van adaptando los cambios del estándar. Entonces de esta manera también puedes crear tus etiquetas con estas bibliotecas. Ahora también lleva su tiempo e incluso también van a tener sus dificultades ya que no son las más populares. Pero no es otra opción. Y algo que se va a estar hablando bastante este año, o al menos relativamente bastante por decirlo de alguna manera, porque a pesar de que tenemos Angular, React y Vue, también hay otras opciones. Por ejemplo, Svelte es una de esas opciones. Svelte es otro, podríamos decir framework. En realidad es un engine que te permite poder convertir tu código de una aplicación en JavaScript puro. Código legible, código que puedes entender y sobre todo código que extrae toda la complejidad del framework.
Es decir, Svelte te permite crear lo que podrías hacer con React, Angular o Vue, pero sin tener todo ese peso de más que te ofrecen el framework. Al final Svelte vendría a ser como una especie de compilador de JavaScript, pero en realidad es mucho más que eso. Ahora, ¿por qué no poder empezar a utilizar Svelte en lugar de Angular, React o Vue, si es tan bueno? Bueno, la razón es que el que sea bastante, digamos, optimizado para un determinado tipo de desarrollo no lo hace al mejor automáticamente. En React, Angular y Vue tenemos una comunidad, tenemos una enorme cantidad de extensiones, plugins, tenemos una enorme cantidad de componentes ya creados y de repositorios en GitHub, y todo eso lo podemos utilizar fácilmente. En Svelte, como recién está empezando a desarrollarse, recién están apareciendo sus componentes, sus módulos adicionales o más proyectos utilizándolo. Al día de hoy yo no los recomendaría que empiecen por Svelte. Si ya conocen Angular, React o Vue y quieren pasar a otro o quieren conocer otra variación, también Svelte puede ser una opción en ese caso. Pero si no saben nada de ningún framework, Svelte no les recomiendo que empiecen porque va a ser su trabajo mucho más complicado. Para que se den una idea, desarrollar una aplicación web con Angular, React o Vue pues toma su tiempo y van a pasar uno que otro tiempo investigando si hay algún componente que les permita hacer la funcionalidad que quieren. Utilizando estas tres bibliotecas o frameworks ya es complicado. Imagínate utilizar Svelte, que es relativamente nuevo y no hay mucha información de él en comparación con Vue, React o Angular. Entonces va a ser tu trabajo mucho más difícil y por lo tanto no les recomiendo que empiecen por aquí porque simplemente ahora, en este momento, no es lo más utilizado, así de simple. Pero luego, quizás a futuro va a ser mucho más implementado en aplicaciones reales. Quién sabe, al final esto de la web es así. Aparece un framework, muchas personas se interesan por él, luego lo abandonan, pasan a otro y así. Aurelia, por ejemplo, en un tiempo también se habló bastante de él y ahora prácticamente nadie lo menciona. Luego también hay otros conceptos del frontend que quizás vas a querer extender. Ese vendría a ser como el nivel 3. Es decir, ya te he hablado de las APIs, ya te he hablado de todas las herramientas que puedes extenderlo. Bueno, también puedes añadir más herramientas del frontend. Por ejemplo, si ya has aprendido Angular, React o Vue, luego puedes empezar a aprender también una biblioteca que te permita administrar el estado de tu aplicación. Esto es esencial si ya has aprendido estos frameworks. Por ejemplo, en Angular tenemos NGRX, en React tenemos Redux o Hooks o Context API, en Vue.js tenemos Vuex y a partir de aquí vas a poder conocer cómo estructurar un proyecto grande o cómo administrar el estado de un proyecto grande. Adicionalmente también puedes conocer otras herramientas que van a hacer que tu entorno o tu desarrollo sea mucho más actualizado. Por ejemplo, GraphQL. GraphQL es otra herramienta que vamos a estar viendo bastante también este año, que hace referencia a una manera de solicitar datos, pero ya no a través de URLs como nos ofrecen las REST API, sino a través de un lenguaje de consulta. Es decir, que ahora ya no tenemos simplemente la opción de utilizar una URL para traer datos, sino que ahora podemos instalar un lenguaje en nuestro desarrollo y a través de ese lenguaje ir pidiendo cosas al servidor. Obviamente el servidor también tiene que implementar el lenguaje para poder comunicarse. Y esto es básicamente GraphQL, es un lenguaje que nos permite solicitar datos al servidor. Esto es bastante utilizado en aplicaciones como Facebook o Instagram, por ejemplo. Pero obviamente hay un enorme etcétera de aplicaciones que lo están utilizando. Pinterest, GitHub, por ejemplo. Entonces es otra opción que también puedes ir aprendiendo este año si ya conoces esto de cómo utilizar un framework o quieres empezar a conocer mucho más del backend. Porque también está relacionado con el backend. Ahora, otro concepto que también vamos a estar hablando bastante este año es el concepto de los lenguajes compilados. Vamos a estar hablando bastante de TypeScript. TypeScript ya he hablado en un video anterior acerca de qué es y por qué deberían aprenderlo, pero básicamente es un lenguaje que extiende JavaScript, le añade más características. Si se estás preguntando por qué utilizar otro lenguaje más si con JavaScript ya podemos hacerlo, la razón es que JavaScript implementa nuevas características, pero nosotros tenemos que esperar a que esas características sean implementadas en los navegadores o en el entorno donde vamos a ejecutarlo. Entonces es allí donde utilizamos herramientas como Babel que nos permiten convertir el código. El asunto es que en muchas ocasiones también necesitamos otras herramientas como un análisis de tipado estático o necesitamos compilar el código para que pese menos, etc. Bueno, todo esto lo podemos hacer con un lenguaje más. Y es por eso que los lenguajes compilados se convierten en otra opción. Por ejemplo, TypeScript, Elm, Reason son herramientas o lenguajes, para ser más exactos, que te permiten extender JavaScript. En realidad, el lenguaje que más vamos a estar hablando este año es TypeScript, porque está basado en JavaScript, es prácticamente JavaScript, pero con otras características más, como un tipado estático, análisis de errores y todo aquello, autocompletado y demás. De nuevo, esto ya lo he hablado en otro video que es por qué aprender TypeScript, así que se los voy a dejar en la descripción. Pero en resumen, estos es otros tipos de herramientas que puedes añadir a tu set de aplicaciones.
Por ejemplo, de nuevo, el manejo de estado, GraphQL y los lenguajes compilados, específicamente TypeScript. Aunque si te interesa otro también podrías aprenderlo. Aunque obviamente el que más va a estar ofreciendo trabajo este año es TypeScript. Ahora, con esto ya eres un front-end developer un poco más experimentado. Ya puedes empezar a crear verdaderas aplicaciones dentro del navegador. Ya conoces un framework, ya has practicado con él, ya conoces las herramientas más populares dentro del desarrollo web frontend y sobre todo estás utilizando herramientas modernas, GraphQL, TypeScript, frameworks como React, Angular o Vue, o estás empezando a consumir datos de otros servidores, es decir, a través de APIs o GraphQL. Y también, obviamente, a partir de aquí ya puedes crear tus propias aplicaciones. A partir de aquí, de hecho, puedes trabajar tanto para una compañía, puedes ser un freelance o crear tu propio negocio, depende de ti. Pero con esto ya tienes lo más típico o las bases más típicas cuando hablamos del desarrollo web frontend. Obviamente hay mucho más, pero al menos con esto ya tienes el conocimiento más común. Ok, entonces ahora vamos a conocer el backend, la otra área que podrías visitar si ya quieres variar del frontend. Bueno, en el backend aquí vamos a entrar en cosas un poco más técnicas, porque en el backend ya no tan solo hablamos de un solo lenguaje que es JavaScript, sino que adicionalmente JavaScript, que también podemos utilizarlo en el backend, podemos utilizar lenguajes como PHP, Python, Ruby, C#, Java, Go, Rust o incluso C y C++. Todos estos lenguajes que te he mencionado son los lenguajes más populares actualmente de la web. JavaScript y TypeScript son lenguajes del backend también gracias a una herramienta llamada Node.js. El mismo JavaScript que utilizamos en el frontend también puede ser utilizado en el backend gracias a esta herramienta. Es decir, que si te interesa aprender del mundo del backend y quieres iniciar con algo que quizás ya conoces o se te hace familiar, bueno, quizás Node.js es la solución que podrías encontrar, ya que utiliza JavaScript como lenguaje para programar servidores. Otra opción también en el pasado fue PHP. Estos días también es utilizado, obviamente, ningún lenguaje desaparece de la noche a la mañana. Pero PHP quizás ya no es el primer lenguaje en mente cuando hablamos de aplicaciones modernas. Aún así, hay muchas aplicaciones que dependen de este lenguaje al día de hoy. Por decirles de alguna manera, el CMS más utilizado aún sigue escrito en PHP y es ampliamente utilizado por una enorme cantidad de sitios web en la internet. Python, a pesar de que es un lenguaje que está muy enfocado a otras áreas, también está relacionado con el backend, ya que existen aplicaciones de inteligencia artificial que hacen que aplicaciones web puedan adquirir esta funcionalidad o puedan simplemente ser utilizado también en aplicaciones de pentesting o hacking, por ejemplo, que también es otra área bastante relacionada con la web. Luego Ruby también es un lenguaje que también fue un lenguaje popular en su tiempo, como un lenguaje moderno o algo por el estilo. Hoy en día de nuevo ya no es lo más popular, pero aún así hay muchas aplicaciones que dependen también del lenguaje. Por ejemplo, GitHub está desarrollada en Ruby. El C# es otro lenguaje. De hecho, tanto C# como Java son lenguajes que están mucho más relacionados al entorno empresarial, ya sea porque están detrás de Microsoft y Oracle. Pero aún así, con estos dos lenguajes vas a poder desarrollar básicamente cualquier tipo de aplicación y vas a poder encontrarlos, por ejemplo, en aplicaciones de los bancos, en aplicaciones institucionales, etcétera, o aplicaciones del gobierno. De hecho, cada vez que visito una aplicación del gobierno o una aplicación de un banco, pues al final veo que están desarrolladas en Java o C# o en lenguajes que descienden de estos o están relacionados. Es decir, el stack de Microsoft y Oracle básicamente son bastante utilizados en aplicaciones empresariales. Luego, Go o Rust. Estos son más utilizados en entornos altamente, digamos, con recursos intensivos, pero en nuestro día a día con Go o Rust podemos básicamente utilizarlo para APIs. Es decir, si quieres desarrollar una API que va a ser consumida por una enorme cantidad de usuarios o se encarga de entregar recursos que hacen muchas consultas al disco o algo por el estilo, vas a querer tener un lenguaje compilado, es mucho más veloz. Y sobre todo, como estos lenguajes son relativamente modernos, es mucho más útil utilizarlos que otros lenguajes, ya que están desarrollados netamente para hacer código de servidor. Entonces, si necesitas, por ejemplo, desarrollar una API de nuevo y quieres tener un lenguaje moderno, pues probablemente vas a escoger alguno de estos dos. Por ejemplo, Dropbox utiliza Rust, Go es utilizado por Docker o por básicamente la tecnología de containerización. Entonces, aquí tienes otras opciones más. Y C o C++ incluso también puede ser utilizado en el servidor. C++ es un lenguaje que al día de hoy es muy importante, ya que al final hay una enorme cantidad de compiladores, aplicaciones de sistemas o aplicaciones que incluso utilizamos a nivel de interfaz de usuario, pero que están relacionadas con networking y necesitan de un lenguaje que sea muy veloz. Entonces C++ es bastante utilizado en este aspecto. Pero aún así,
Lenguajes como Go o Rust hoy en día son mucho más factibles que C++, porque de nuevo tratan de resolver los problemas de C++, ser mucho más simple de utilizar y sobre todo tener el mismo rendimiento. Así que aquí están las opciones. Aún así, aquí tienes los lenguajes más populares del backend. Ahora, con el backend nosotros tenemos los lenguajes de programación. Y así como teníamos en el frontend frameworks, en el backend también tenemos frameworks. Por ejemplo, si escoges Node vas a encontrar frameworks como Express, Sails, Adonis, Happy. Si utilizas Python vas a encontrar frameworks como Django o Flash. Si utilizas PHP, Laravel o Symfony. Go vas a encontrar Reveal o Vigo. O en Java, Spring o Grails. En C# vas a encontrar todo el entorno de ASP.NET. Y en Ruby vas a encontrar, por ejemplo, Ruby on Rails. Es decir, hay frameworks que te permiten poder crear aplicaciones de una manera sencilla. El lenguaje en sí te permite hacer muchas cosas, pero con estos frameworks vas a poder crear netamente aplicaciones web. Ahora, las aplicaciones web no tan solo consisten en frameworks y en lenguajes de programación. En algún lugar tenemos que guardar los datos. Y es aquí donde entran las bases de datos. Hablar de bases de datos también es un tema por aparte porque hay muchas bases de datos, incluso tantas que tan solo he mencionado aquí algunas, ni siquiera son las únicas que hay. Por ejemplo, tenemos bases de datos relacionales, MySQL, MariaDB, Postgres, SQL Server, Oracle, para hablar de las bases de datos SQL. Las bases de datos relacionales se basan básicamente en las que relacionamos distintas entidades o datos, o básicamente relacionamos distintos datos y podemos ir consultándolos, uniéndolos, básicamente haciendo nuestras operaciones con un lenguaje. NoSQL es un tipo de base de datos que es una alternativa a SQL o es una alternativa a las bases de datos relacionales. Por lo general, este tipo de base de datos se volvió popular cuando surgió la web, ya que en la web nosotros tenemos una enorme entrada de datos y queremos tener una operación de escritura mucho más veloz que las relacionales. Al final, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Incluso es muy común que en aplicaciones web se utilice una relacional y una no relacional o una no SQL. Por ejemplo, puedes utilizar una relacional para administrar los datos de tus usuarios y una no relacional para poder tener un chat o administrar datos en tiempo real o algo por el estilo. Es decir, conjuntamente ambas funcionan en muchas aplicaciones hoy en día. Otro tipo de base de datos son bases de datos ligeras, por ejemplo SQLite o Redis. SQLite es bastante utilizado, por ejemplo, en aplicaciones móviles, pero también es utilizado en el backend cuando estás empezando una aplicación y a través de un ORM, por ejemplo, y quieres empezar con una base de datos pequeña y luego cambiarla por otra base de datos más grande, MySQL, MariaDB, SQL, etc. Redis es bastante utilizado cuando hablamos de hacer caching del servidor, es decir, guardar datos en memoria para responderlos de una manera muy rápida. O otra base de datos que también surgió en los últimos años y que también se utiliza estos días bastante son las bases de datos como servicio. La base de datos como servicio, por ejemplo, Firebase, que es de Google, o Dynamo, que es de Amazon. Firebase básicamente lo que te permite es tener una base de datos no SQL que puede ser consumida o puede ser conectada, siendo más exactos, directamente con tu aplicación web. Es decir, si tienes una aplicación desarrollada en React, Angular o Vue, no necesitas crear un backend para tener una base de datos, puedes conectarlo directamente a Firebase. Es por eso que se volvió tan popular, porque en el momento que surgieron frameworks y se hicieron populares, bueno, Firebase también fue la solución para poder guardar los datos en este tipo de aplicaciones. Obviamente también está relacionado con las aplicaciones móviles, entonces es también otra opción. Ahora, aparte de la base de datos, también hay otros conceptos que surgen uniendo muchos de estos conceptos. Por ejemplo, hoy en día también puedes encontrar algo llamado los servicios web desarrollados en REST API, GraphQL o SOAP, incluso en este protocolo. Aquí estoy hablando ya de cosas más técnicas, relativamente no es tan complicado tampoco, pero voy a resumirlo de la siguiente manera. Existen aplicaciones llamadas MPA. Estas son las aplicaciones típicas que visitamos en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando visitas una aplicación como un blog y das un clic en otra pestaña, esta carga. Bueno, al final estamos utilizando una aplicación MPA, una aplicación de múltiples páginas. Por ejemplo, aplicaciones desarrolladas con PHP, con Node.js, a través de un motor de plantillas, con Python, utilizan este enfoque, ya que al final utilizan un motor de plantillas en el servidor, generan la plantilla y lo envían al frontend. Bueno, a esto se le llama MPA, una aplicación compuesta por múltiples páginas. Otro concepto es Single Page Application o SPA. SPA son las aplicaciones desarrolladas con Angular, React o Vue. Y la diferencia entre ambas es que una, por ejemplo, tiene mejor rendimiento en cuanto a SEO, otra tiene mucho mejor rendimiento en cuanto a interacción con el usuario. Pero al final ambas son dos opciones bastante típicas en la web hoy en día.
SPA, de hecho, es digamos, el nuevo concepto que surgió hace algunos años y es lo que hoy en día la mayoría de desarrolladores frontend utiliza. Y obviamente uniendo estos dos conceptos surge otro llamado aplicaciones universales o aplicaciones, en su tiempo le llamaron isomórficas, ahora se llaman aplicaciones renderizadas del lado del servidor o básicamente server-side rendering. Esto de nuevo daría para otro video, pero básicamente entiéndanlo de esta manera. Tenemos aplicaciones que están desarrolladas utilizando tan solo un motor de plantilla y un lenguaje de programación. Puede ser Python, PHP, Java, JavaScript, etc. A eso se le conoce como MPA. Si utilizas una REST API y una aplicación desarrollada con Angular y Vue, tienes una SPA. Y si en todo caso quieres tener un híbrido en los dos, puedes optar por Server-Side Rendering, básicamente. Ahora, hablando de esto, también están los servicios web. Por ejemplo, REST API, que es lo más típico hoy en día. GraphQL, que es como el nuevo, digamos que es el nuevo enfoque, lo que vendría a ser el siguiente paso de REST API. REST API lo están cambiando simplemente porque creen que es difícil de mantenerlo. Bueno, no creen, es difícil de mantenerlo en la realidad cuando una aplicación va creciendo bastante. Pero en GraphQL, por ejemplo, soluciona todo esto a través de un lenguaje de consultas. Y a pesar de esto, REST API y GraphQL son los que más se utilizan estos años. Así que es lo que más deberías aprender. Ahora, ¿por qué también estoy mencionando SOAP? Bueno, SOAP es otra manera de estructurar los datos en la que ya no es nada moderna, pero aún así hay muchos servicios, sobre todo los servicios del gobierno y los servicios que están relacionados con bancos y todo aquello, que aún siguen utilizando esta manera de estructurar los datos. Aún así, te recomiendo que le des un ojo de qué se trata SOAP, sobre todo si trabajas con C# o Java, por ejemplo, o C++, porque es bastante común utilizarlos con estos lenguajes de programación. De nuevo, aquí estoy yendo rápido porque estos son conceptos más técnicos y yo sé que muchas personas no lo van a entender si recién están empezando. Ahora, cuando ya tienes un lenguaje de programación, ya entiendes cómo conectar una base de datos, ya entiendes cómo crear el frontend. Bueno, ¿por qué hacer todo esto desde cero una y otra vez? ¿Por qué no simplemente crear un sistema que te permite crear más sistemas? Bueno, es aquí donde surgen conceptos como el de CMS o básicamente el de Content Management System, que uno de estos sistemas bastante conocidos es WordPress. A pesar de que muchos crean que WordPress es un sistema fácil de hacer, en realidad lleva su trabajo y ha llevado muchos años de desarrollo. WordPress básicamente es un CMS que te permite crear sitios web utilizando PHP y MySQL, pero no es el único. Existen otros CMS en otros lenguajes, en Python, en Go, en C#, en Java, etc. Los CMS básicamente te permiten crear aplicaciones web, pero a partir de una base de código. Entonces tú no tienes que crear todos los módulos desde cero, no tienes que crear todas las conexiones con la base de datos. Eso ya está creado, simplemente empiezas a personalizar una aplicación ya existente. De eso se tratan los CMS. Ahora, adicionalmente a todo esto, quizás vas a querer desarrollar tu propio CMS, tu propio framework, tu propia biblioteca para crear aplicaciones. Y yo conozco una enorme cantidad de desarrolladores que han creado sus propios módulos para poder administrar todo esto de una manera mucho más sencilla. Entonces es aquí donde realmente se ve el trabajo del backend. Una vez ya conozcas lenguajes de programación, base de datos y aprendas a estructurar muy bien tu código, vas a poder crear incluso hasta tus propias estructuras de datos, frameworks, o por qué no, basarte en uno que ya existe, pero con un nuevo enfoque. De hecho es así como surgen los nuevos frameworks. Ok, una vez hemos pasado esa parte, que es un poco teórica, bueno, es práctica teórica podría decirse, podemos pasar a lo que vendría a ser la escritura de código netamente, que es de nuevo, estoy hablando aquí del server-side rendering o los frameworks de server-side rendering. Por ejemplo, en Angular, para tener server-side rendering tenemos Angular Universal, en Vue.js tenemos Nux y en React tenemos Next. Son básicamente lo mismo, pero en distintos frameworks, con distintas características obviamente. Luego los CMS, como te había mencionado, en PHP tenemos WordPress, Drupal, en JavaScript tenemos Ghost, Keystone y en Python, en Java, en C#, cada uno tiene su propio CMS. Ahora, otra opción estos días es también tener un Static Site Generator o un generador de sitios estáticos. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, Gatsby en Node.js, Jekyll en Ruby, Hugo en Go o Pelican en Python, por mencionarles algunos. Estos generadores de sitios estáticos te permiten generar, como su propio nombre indica, sitios que están creados utilizando un lenguaje de programación, pero que al final se convierten en puro HTML, CSS y JavaScript. Es decir, al final te generan simplemente una aplicación en HTML, CSS y JavaScript, pero están desarrolladas utilizando un lenguaje de programación y una estructura ya creada.
Ese es otro tema que voy a andar a futuro, pero al menos por ahora deben tener en mente esta opción. De hecho, es bastante utilizado Gatsby estos días porque te permite utilizar de nuevo herramientas como GraphQL, Node.js, React y todo aquello. Todas las herramientas modernas, pero al final te genera un sitio web típico. Es decir, utilizas herramientas modernas, pero utilizas un sitio web típico. Y luego, aparte de todo esto, hay herramientas. Como ya te había mencionado, las herramientas como Git, que es un sistema de control de versiones, GitHub, que es el repositorio, pero obviamente GitHub no es el único. Otra alternativa a GitHub, que se popularizó hace un par de años porque Microsoft compró GitHub, fue GitLab. Aparte de GitLab también está Bitbucket. Pero no es lo único que vas a utilizar en tu día a día como desarrollador. Otras cosas que también vas a querer utilizar es Trello, por ejemplo, o una herramienta de administrar tus tareas o tus operaciones o lo que tienes que hacer en un proyecto. Trello es bastante utilizado tanto del móvil o desde la aplicación web, ya que te permite administrar un proyecto y saber qué tareas le toca a cada uno. Es básicamente como una pizarra en donde vas a ir colocando tus tareas. Esto aquí ya estamos hablando de ya no tan solo código, como pueden ver, sino estamos hablando de herramientas que te permiten mejorar tu productividad, por decirlo de alguna manera. Slack, que es una herramienta de comunicación. Para aquellas personas que no saben qué es Slack, es tan solo un chat, pero enfocado a desarrollo. Luego, documentación. Esto también es otro tema que vas a querer estudiar. Tanto porque la documentación es la manera en la que vamos a poder mantener un código a largo plazo. De hecho, es otro tema, incluso hay personas que se especializan en esto. Luego también una metodología de desarrollo, DevOps, por ejemplo, que es algo bastante hablado estos días y que se va a hablar bastante este año. DevOps es básicamente las tareas que hacemos para poder automatizar el flujo de vida de desarrollo de una aplicación. Es decir, el desarrollar una aplicación no es tan solo crearla una vez y desplegarla, sino que es crearla, mantenerla, desplegarla y repetir el proceso una y otra vez. Todo esto, para hacer esto en una aplicación real, manejada por una enorme cantidad de desarrolladores, se vuelve una pesadilla. Y es por eso que se necesitan metodologías para que todos podamos trabajar, digamos, a gusto o que la aplicación pueda fluir realmente bien. Ahora, para hacer esto existen metodologías de distintos tipos, también da para otro tema. Pero si les interesa esto, de administración de un proyecto, hay un tema también por aparte del desarrollo web. De nuevo, como les dije, del desarrollo web hay muchas otras áreas que se relacionan. Y finalmente también pueden incluso desarrollar sus propias herramientas de automatización. Esto está relacionado mucho más con la administración de sistemas que con el desarrollo web, pero aún así, de nuevo, tiene relación. El desarrollo de herramientas, hablo aquí por ejemplo de los Bash script o los Shell script, que básicamente es código que tu sistema operativo te provee para que puedas, por ejemplo, instalar un programa, actualizar un programa, copiar archivos, mover archivos, etc. Básicamente poder controlar operaciones típicas que harías tú mismo, pero a través de un script. Un script escrito en el lenguaje que te provea tu sistema operativo. Finalmente, para terminar con esta sección, en DevOps también vamos a encontrar otras áreas relacionadas. Estas son áreas que están dentro del backend, bueno, no dentro netamente del backend, pero que están muy cerca y que aquí vamos a encontrar conceptos como testing, que está relacionado con la manera en la que nosotros podemos testear una aplicación, podemos escribir qué es lo que queremos que haga la aplicación, luego ejecutar esas reglas y comprobar si nuestra aplicación realmente se comporta como queremos. Esto está muy relacionado a tener una metodología de desarrollo. El despliegue de una aplicación que está muy relacionado a lo que vienen a ser los conceptos de la nube, en donde vas a tener que aprender cómo administrar un servidor Linux. Es decir, si crees que nunca vas a tocar Linux, probablemente tan solo te vas a dedicar al frontend, porque en el backend es muy necesario aprender Linux estos días. Incluso hasta Microsoft en su nube de Azure, la mitad de los servidores son Linux, para que puedas darte una idea de lo importante que es. Entonces, si vas a enfocarte también en desplegar aplicaciones, vas a tener que aprender uno que otro concepto de Linux. Hay muchas distros de Linux, las más populares podrían ser Ubuntu, podrían ser también, por ejemplo, Fedora, o las que están relacionadas netamente al servidor. Por ejemplo, podrían ser las típicas de Red Hat, o por ejemplo CentOS, que también es otra bastante utilizada. Hablando también de esto de los servidores, dentro del servidor vas a tener que actualizar o instalar, por ejemplo, una aplicación de servidor o una aplicación de un servidor HTTP. Estas aplicaciones son bastante populares también y las vas a encontrar con el nombre de Apache, Nginx o IIS. Estos son los tres tipos de servidores que más se utilizan estos días y es lo que probablemente vas a encontrar mucho en tu día a día. Adicionalmente a todo esto también está la virtualización con herramientas como Vagrant, containerización con herramientas como Docker, la nube de nuevo de servicios como Amazon Web Services, Azure, Google Cloud Platform o también otras nubes como por ejemplo DigitalOcean, etc. Luego, aparte de todo esto, vas a tener que aprender también conceptos como SSH.
SSH o Secure Shell básicamente habla de una manera de conectarse desde tu computador a los servidores que estás pagando en una nube para poder administrarlos, instalar programas, actualizarlos, configurarlos, etc. Luego, la manera de poder también administrar la seguridad en un servidor es otro asunto importante y que también está relacionado. Es decir, no es netamente backend, pero aún así podrías aprenderlo si te interesa. Por ejemplo, los servidores al final entregan datos. Obviamente no a cualquiera le podemos entregar datos y obviamente no cualquiera puede administrar el servidor. Es por eso que también surgen conceptos que están relacionados a la manera de administrar el servidor y que tienen relación con la seguridad. Por ejemplo, establecer firewalls, roles para los usuarios, administrar el servidor, administrar la carga de los sitios web dentro del servidor, monitorearlos, revisar los logs, etc. De nuevo, todo esto también está relacionado con los administradores de sistema. Pero aún así, hay muchos otros temas o muchas otras áreas que podrías ir aprendiendo simplemente a partir de lo que hemos empezado. Como puedes ver, empezamos con HTML, CSS y JavaScript y ahora ya estamos hablando de administración de sistemas. Luego, con esto ya puedes considerarte un desarrollador web full stack. Si no has entendido muchas herramientas o tecnologías que te he mencionado, no te preocupes. Cuando vayas a ir aprendiendo vas a encontrarlas mucho más a menudo y vas a ir entendiendo de qué se tratan. No es indispensable que me entiendas al 100%. Pero si lo entiendes, pues felicidades, ya eres un desarrollador web full stack. Esto quiere decir que puedes crear aplicaciones o sitios web complejos, sitios web que no tan solo constan de 2 páginas o algo por el estilo, sino que constan de verdaderas aplicaciones con una enorme cantidad de funcionalidad. Puedes desarrollar APIs y puedes mantener aplicaciones. Es decir, el desarrollo web backend no tan solo consiste en crear páginas web, sino tan solo crear la lógica que está relacionada con el servidor. Es por eso que se llama backend, la parte trasera de una aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones móviles también están relacionadas con las aplicaciones web backend. De hecho, en muchos casos, cuando tengo un proyecto que me piden una aplicación móvil, muchos creen que tan solo tengo que desarrollar la aplicación móvil, pero lo que ellos no saben es que también tengo que desarrollar el servidor o el backend para que funcione su aplicación móvil. Entonces, es aquí donde entra realmente, digamos, el trabajo de poder conocer cómo funciona este tipo de aplicaciones. Luego, administrar base de datos también va a ser otra de tus tareas, si ya sabes de esto, y va a ser algo típico en tu desarrollo, en tu día de trabajo típico de desarrollo. Y sobre todo, empezar a aplicar a diferentes trabajos va a ser ahora una opción para ti. Es decir, ya no tan solo vas a poder ser un desarrollador, sino que ahora incluso podrías aplicar, si te gusta un área mucho más que el desarrollo de aplicaciones, puedes aplicar para administradores de sistemas o puedes empezar a administrar consultorías a otro tipo de aplicaciones o a otro tipo de desarrolladores. Al final, con todo lo que ya sabes, ya puedes hasta crear tu propio negocio y administrarlo tú mismo. De hecho, en muchas ocasiones hay personas que tan solo se dedican a administrar o a conocer todo esto para administrar su propio proyecto. Así que es otra opción. Yo sé que muchos de ustedes creen que el desarrollo de aplicaciones móviles no tiene mucho que ver con el desarrollo web, pero vamos a ver que esto realmente no es así. Cuando hablamos de desarrollo móvil, no estamos hablando más que el desarrollo de una interfaz que va a ser ejecutada nativamente dentro del sistema operativo. Y para desarrollar aplicaciones móviles nativas necesitamos lenguajes nativos. Si quieres desarrollar para Android necesitamos aprender Java. Si quieres desarrollar para iOS necesitamos Swift o Objective-C. Y aprender estos lenguajes en sí es un mundo, realmente toma bastante tiempo. Y hay muchas herramientas que podríamos aprender relacionadas con uno. Entonces, si tienes el trabajo de desarrollar una aplicación y que funcione en Android y en iOS, igual vas a tener que aprender los dos lenguajes, ya que quieres que funcione en ambas plataformas. Y es aquí donde se convierte en realmente un problema. Porque aquí van a haber problemas de, por ejemplo, que una aplicación funcione muy bien en Android y no en la otra, o encontrar un bug en una y no poder solucionarlo en la otra plataforma, etc. Al final, todo esto resulta también en algo más costoso porque tendrías que contratar más desarrolladores para que mantengan dos aplicaciones que al final son lo mismo. Es por eso que este año vamos a estar hablando bastante del desarrollo móvil multiplataforma. Por ejemplo, herramientas como Flutter, Xamarin, NativeScript, React Native, Ionic 4 o incluso PhoneGap van a ser temas que van a poder encontrar este año. En realidad, el tema que más van a estar hablando probablemente en este año 2020 va a ser Flutter y React Native, por decirlo de alguna manera. React Native es la manera de poder utilizar React para poder crear aplicaciones móviles que funcionen en Android y en iOS. Y Flutter es, digamos, su competencia, pero en otro lenguaje, que es Dart. Es decir, React utiliza JavaScript para crear aplicaciones móviles nativas, y Flutter utiliza Dart para hacer lo mismo. De hecho, Flutter está basado idealmente en React Native, utilizando sus mismos conceptos. Hasta muchas de sus ideas están basadas o son prácticamente lo mismo, pero aplicados en Dart.
Entonces estos dos son los que más van a ser utilizados este año. Pero obviamente no son los únicos y no es lo más factible de llevar en todos los proyectos. Es por eso que también hay otras soluciones, por ejemplo NativeScript, Xamarin, Progressive Web Apps, Ionic 4, que son básicamente la manera de poder crear aplicaciones móviles basadas en tecnología web. Es decir, ya tienes una aplicación web, ya puedes empezar a convertirla en una aplicación móvil, simplemente adaptando el tamaño de pantalla, agregando características que parezcan nativas o accediendo a recursos nativos del dispositivo móvil. Todo esto da para un tema, pero en realidad, para darles una idea, el desarrollo multiplataforma móvil es lo que más se va a estar hablando este año, porque es lo más llevadero y sobre todo lo más práctico de poder desarrollar. Ahora, así como hay aplicaciones móviles y aplicaciones web, no significa que las aplicaciones de escritorio ya no existen. De hecho, cuando utilizo mi laptop o una aplicación de PC, utilizo mucho las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones nativas, como también las que parecen nativas. Y en este caso, utilizando Electron podemos crear esas aplicaciones que parecen nativas. Es decir, con Electron nosotros podemos crear aplicaciones que están basadas en tecnología web y que funcionan tanto en Linux, Windows y Mac. Es decir, aplicaciones multiplataforma. Y aunque parezca algo que no es una buena idea, al final es algo práctico y que se ha llevado a cabo en ya varios años. Es decir, aplicaciones como Visual Studio Code, Slack, Skype o Discord utilizan al día de hoy Electron, que no es más que un framework de JavaScript para poder crear aplicaciones de escritorio, multiplataforma de nuevo. Entonces, gracias a este concepto, hoy en día existe una enorme cantidad de aplicaciones de escritorio bastante populares que están basadas en tecnología web. Ahora, si te preguntas por qué esto es así, es porque desarrollar múltiples bases de código es realmente mucho trabajo y consume mucho dinero, muchos más desarrolladores, muchas más tareas, mucho más tiempo de desarrollo y también genera incompatibilidad en ciertos casos. Es por eso que el tener una aplicación web y luego poder convertirla a una aplicación móvil o poder convertirla a una aplicación de escritorio es algo ideal porque tan solo desarrollas una vez y lo adaptas a distintas plataformas. Básicamente como lo que hacíamos en el desarrollo web responsive, solo que aquí estamos hablando de lógica. Y es por eso que se habla bastante de tecnologías web que se convierten en otro tipo de aplicaciones. Y es por eso que tiene relación. Ahora, es tanto los frameworks de aplicaciones móviles como los frameworks de aplicación de escritorio son opciones que puedes llevar a cabo este año porque, de nuevo, hay muchas aplicaciones ya reales funcionando con estos frameworks /SDK. Ahora, aparte de esto, también están los trending topics de este año, los tópicos que más se van a estar hablando. GraphQL como manera de conectar el servidor con el frontend, TypeScript como lenguaje de poder extender JavaScript y añadirles más características tanto en el backend como en el frontend, Machine Learning, que va a ser también otro tema bastante hablado este año, ya sea tanto desde la web como desde el backend, ya que al final si tienes una aplicación móvil y quieres tener funcionalidad de Machine Learning, tienes que desarrollarla desde el backend. Y de nuevo, allí están los lenguajes del backend que te he mencionado, que hay muchos frameworks de Machine Learning en estos lenguajes. Y si en todo caso quieres en el frontend, también están los frameworks de Machine Learning para el frontend, utilizando JavaScript. Entonces también es otro tema que se va a estar hablando bastante este año, porque ya no es algo bastante complicado, incluso es algo que puedes llevarlo a cabo a través de APIs o servicios. Luego, blockchain también es otro tema que se va a estar hablando más. Las cryptocurrencies o las monedas o las criptomonedas ya no es algo que muchas personas no conocen. De hecho, hay muchas personas que lo utilizan en su día a día, dependiendo del país en que te encuentres. Entonces, el blockchain y el desarrollo de aplicaciones que utilizan esta red es muy importante también conocerlos este año. Arquitectura serverless, la manera de poder desarrollar porciones de código que son ejecutadas del servidor sin desarrollar enteramente el servidor. Esta es otra manera de poder desarrollar aplicaciones. Probablemente van a querer utilizarlo en determinado tipo de aplicaciones que no necesitan un servidor entero para poder hacerlas funcionar. Y ya hay servicios que hacen esto, por ejemplo Amazon Lambda, que provee básicamente poder ejecutar este tipo de aplicaciones. WebAssembly, que es otra manera de poder ejecutar aplicaciones utilizando lenguaje nativo. Por ejemplo, si necesitas ejecutar renderizado en 3D dentro del navegador, puedes empezar a utilizar WebAssembly y utilizar lenguajes como C++, Rust o Go para poder controlar el renderizado en 3D. Es decir, WebAssembly básicamente hace como un puente entre el navegador y los recursos nativos del sistema para que tenga mucho mejor rendimiento que utilizando simplemente JavaScript. Progressive Web Apps, que es la manera de poder utilizar nuestra aplicación web y que ésta se adapte como si fuera una aplicación móvil. Esto va a ser bastante utilizado también este año, ya que ahora es mucho más sencillo encontrar los estándares web y facilitarnos el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
De hecho, Google en algunas aplicaciones de administración, por ejemplo Google AdSense, ya no va a desarrollar aplicaciones nativas, sino que simplemente va a crear una aplicación web que pueda comportarse como una aplicación móvil. Y de hecho ya tiene varias. Pero al momento al que les estoy hablando, es una buena idea ir aprendiendo de qué se tratan las aplicaciones web progresivas. De hecho, son las aplicaciones web de toda la vida, solo que vamos a extender o añadirles más funcionalidad para que se comporten también como una aplicación móvil. Ahora, aprender todas estas herramientas realmente toma tiempo y como te dije al inicio, no necesitas aprenderlas todas, tan solo debes aprender las que más te interesen o las que realmente piensas que vas a utilizar. Aprenderlas te va a ayudar a poder generar una nueva profesión o generar un nuevo proyecto que te puede ser bastante lucrativo. Para poder aprender necesitas investigar mucho, tener un método de estudio. Esto va a facilitarte bastante el poder ganar tiempo y sobre todo no desperdiciarlo en aprender cualquier tema que se te pase enfrente. Es decir, nosotros quisiéramos aprenderlo todo, pero obviamente el tiempo es una limitación, así que debes aprender a administrar muy bien tu tiempo. Formar y participar parte de una comunidad también ayuda. Es decir, el participar parte de una comunidad no quiere decir que la comunidad te resuelve todos tus problemas, sino que simplemente vas a encontrar, por ejemplo, una que otra conversación que puede resultarte útil. Es decir, si alguna vez participas de una comunidad, puedes conversar con alguien y alguien te puede decir, ok, yo utilizo esta herramienta en mi trabajo, es muy útil. Si no la conocías, puedes estudiarla. Y si te sirve, pues al final has obtenido algo útil de esa comunidad. Aprender cualquier cosa también ayuda. Es decir, como tu cabeza va a estar pensando todo el tiempo, es muy útil que te desestreses, que aprendas cosas que realmente te gustan. Si lo vas a ver como un fastidio, obviamente no vas a aprender nada y al final vas a terminar desperdiciando tu tiempo. Entonces, aprender cualquier cosa, como por ejemplo la lectura, escritura, música, eso va a distraer tu mente y al final va a mantener tu cabeza activa, no vas a estar desperdiciando tu tiempo, es muy útil eso. Al final luego cuando aprendas algo y luego pases a otra cosa, vas a verlo como un placer empezar a estudiar algo nuevo. No es necesario un certificado para ser un desarrollador web. De hecho, personalmente yo prefiero trabajar con alguien que realmente tiene proyectos y ha creado algo real en lugar de tan solo un título. De hecho, no conozco muchas personas con título. Los puedo contar con la palma de mi mano las personas que conozco con un título terminado. Y finalmente no te estreses. Todo este tiempo que he pasado aprendiendo todo esto, hay algunas cosas complicadas. Nadie creo que puede manejarlo al completo todas esas tecnologías. Todas esas tecnologías cambian continuamente, van surgiendo nuevas versiones, algunas veces incluso cambian totalmente cuando hacen un breaking change o rompen algo y esto toma mucho tiempo de aprendizaje, así que no te estreses en aprender todo. De nuevo, elabora una estrategia, sea realista, tienes que entender que todas estas herramientas al final tienen un propósito y tú tan solo tienes que elegir qué herramienta es más adecuada para tu trabajo. A medida que vas cambiando de trabajo tienes que ir cambiando de herramientas y es por eso que es mejor aprender el método de estudio que en lugar de tan solo memorizar mecánicamente. Y sobre todo arriésgate, si ya sabes cómo desarrollar una aplicación web, una aplicación móvil, trata de crear tu propio proyecto. Eso te va a ayudar a perder el miedo y sobre todo a ir conociendo mucho más, ir ganando experiencia. Si alguna vez vas a querer postular para un nuevo trabajo, pues ya vas a tener experiencia detrás e incluso puedes mostrar esas aplicaciones que has desarrollado que quizás no han tenido éxito, pero que al final has desarrollado tú mismo y cuenta mucho como experiencia. Y finalmente, de nuevo, no te estreses, todo esto toma mucho tiempo, incluso toma años de aprendizaje. Pero hoy en día es muy fácil e incluso creo que es mucho más fácil que en años anteriores. Hoy en día puedes encontrar cursos, libros, tutoriales, tanto gratuitos como pagados. Si tienes el dinero para comprar un curso, te recomiendo que lo hagas porque te va a ayudar. Si tienes el dinero para comprar un libro, eso es invertir en tu educación, en lugar de tan solo buscar recursos gratis. Al final, si lo gastas en otra cosa, ¿por qué no gastarlo en algo que te va a ser verdaderamente útil? Entonces es el video que he querido mostrar el día de hoy. Obviamente hay muchos otros temas más y si tienen un tema que he dejado fuera también pueden dejarlo en la descripción y sería bastante útil que lo explicasen para aquellas personas que no saben de qué se trata ese tema. A futuro voy a estar publicando más cursos, ya estoy elaborando otros videos para el canal y sobre todo voy a estar publicando cursos nuevos en mi segundo canal que va a estar dedicado netamente a código. Ok, nos vemos muy pronto. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.